Libro de Urantia. Parte 1. El universo central y los superuniversos. Documento 10. La Trinidad del Paraíso. 3. Las tres personas de la deidad. A pesar de que existe una sola deidad, hay tres personalizaciones positivas y divinas de la deidad. Respecto a la dotación del hombre con los ajustadores divinos, el Padre dijo: hagamos al hombre mortal a nuestra imagen. Repetidas veces, en las escrituras urantianas existen referencias a los actos y acciones de la deidad plural, mostrando el reconocimiento de la existencia y operación de las tres fuentes y centros. Nos enseñan que el Hijo y el Espíritu tienen relaciones idénticas con el Padre en la asociación de la Trinidad. En la eternidad y como deidades indudablemente lo hacen, pero en el tiempo y como personalidades ciertamente revelan relaciones de una naturaleza muy variada. Contemplando los universos desde el paraíso, estas relaciones parecen muy similares, pero cuando se las visualiza desde los dominios del espacio, aparecen considerablemente diferentes. Los hijos divinos son ciertamente el Verbo de Dios, pero los hijos del Espíritu son verdaderamente la acción de Dios. Dios habla a través del Hijo y, con el Hijo, actúa a través del Espíritu Infinito, mientras en todas las actividades del universo el Hijo y el Espíritu son exquisitamente fraternos, laborando como dos hermanos iguales. Con admiración y amor por un Padre común, honrado y divinamente respetado. El Padre, el Hijo y el Espíritu son ciertamente iguales en naturaleza, coordinados en ser, pero hay diferencias inequívocas en sus actuaciones universales y cuando actúan solos. Cada persona de la deidad está aparentemente limitada en su absolutez. El Padre Universal, antes de despojarse voluntariamente de la personalidad, los poderes y los atributos que constituyen el Hijo y el Espíritu, parece haber sido, filosóficamente considerado, una deidad no cualificada, absoluta e infinita. Pero esa teórica primera fuente y centro sin un hijo no podía ser considerado, en ningún sentido de la palabra, el Padre Universal. La paternidad no es real sin filiación. Además, el Padre, para haber sido absoluto en un sentido total, en algún momento eternamente distante, debe haber existido a solas. Pero nunca tuvo tal existencia solitaria. El Hijo y el Espíritu son ambos coeternos con el Padre. La primera fuente y centro siempre ha sido, y siempre será el Padre eterno del Hijo original y, con el Hijo, el eterno progenitor del Espíritu infinito. Observamos que el Padre se ha despojado de todas las manifestaciones directas de su absolutez excepto la paternidad absoluta y la volición absoluta. No sabemos si la volición es un atributo inalienable del Padre. Solo podemos observar que no se despojó de la volición. Tal infinidad de voluntad debe haber sido eternamente inherente a la primera fuente y centro. Al otorgarle personalidad absoluta al Hijo Eterno, el Padre Universal evade las cadenas del absolutismo de la personalidad. Pero al hacerlo así da un paso que hace por siempre imposible para el actuar por sí solo como el absoluto de la personalidad. Y con la personalización final de la deidad coexistente el actor conjunto sobreviene la crítica interdependencia trinitaria de las tres personalidades divinas respecto a la totalidad de la función de la deidad en absoluto. Dios es el absoluto Padre de todas las personalidades del universo de universos. El Padre es personalmente absoluto en libertad de acción, pero en los universos del tiempo y el espacio, ya hechos, en proceso de hacerse, y aún por hacerse, el Padre no es discerniblemente absoluto como deidad total, salvo en la Trinidad del Paraíso. La primera fuente y centro funciona fuera de Abona, en los universos fenoménicos, de la manera siguiente. Como creador, a través de los hijos creadores, sus nietos. Como controlador, a través del centro de gravedad del paraíso. Como espíritu, a través del Hijo Eterno. Como mente, a través del Creador conjunto. Como Padre, mantiene contacto paterno con todas las criaturas a través del circuito de personalidad. Como persona, actúa directamente en toda la creación por medio de sus fragmentos exclusivos, en el hombre mortal, por los ajustadores del pensamiento.
como deidad total, funciona tan solo en la Trinidad del Paraíso. Todas estas renuncias y delegaciones de jurisdicción del Padre Universal son completamente voluntarias y autoimpuestas. El Padre Todopoderoso asume intencionalmente estas limitaciones de la autoridad universal. El Hijo Eterno parece funcionar como uno con el Padre en todos los aspectos espirituales, excepto en los otorgamientos de los fragmentos de Dios y en otras actividades prepersonales. Tampoco está el Hijo estrechamente identificado con las actividades intelectuales de las criaturas materiales ni con las actividades energiales de los universos materiales. Como absoluto, el Hijo funciona como persona solamente en el dominio del universo espiritual. El Espíritu Infinito es asombrosamente universal e increíblemente versátil en todas sus operaciones. Actúa en las esferas de la mente, la materia y el espíritu. El actor conjunto representa la asociación Padre-Hijo, pero funciona también como el mismo. No está directamente relacionado con la gravedad física, la gravedad espiritual o el circuito de personalidad, pero participa más o menos en todas las otras actividades del universo. Aunque aparentemente depende de tres controles existenciales y absolutos de la gravedad, el Espíritu Infinito parece ejercer tres supercontroles. Esta triple dote la emplea de muchas maneras para trascender y aparentemente para neutralizar las manifestaciones de fuerzas y energías primarias hasta las fronteras superúltimas de la absolutez. En ciertas situaciones estos supercontroles trascienden absolutamente hasta las manifestaciones primarias de la realidad cósmica. Patrocinado por un censor universal que actúa por mandato de los ancianos de los días de Ubersa.